A ver, señor Rajoy, hay una operación por parte de funcionarios públicos con fondos reservados para obtener información de una persona que fue su tesorero y no para ponerlas en manos de la justicia, sino para evitar que lleguen a la misma. Esto... Eso lo dice usted. No, esto lo han dicho sucesivos comparecientes que llevan viniendo desde hace bastantes meses. No sé si usted ha seguido esta comparecencia. Nosotros no somos un tribunal. Lo dice usted. No, lo han dicho... A ver, el señor García Castaño, que usted no sé si le conoce, pues ha dicho que sí, que participó en ese operativo. El señor Villarejo también. Le estoy hablando de funcionarios públicos durante su mandato. ¿Alguien más se lo dijo? Sí, todos los que no han declarado han venido a la misma conclusión. El señor Morocho, que usted... No, pero que no es para caer en la trampa, señor Rajoy. El hecho es que estamos hoy aquí evidenciando una sucesión de hechos que llevan a aclarar prácticamente una situación que no se tenía que haber dado y en el que usted, por acción u omisión, tiene algún tipo de responsabilidad política. Esto no es ningún tribunal. Por eso le estoy preguntando. Y usted no sabe nada. Y no le parece extraño. Y no le he dicho que yo no tengo conciencia de esta operación. No la he tenido. Mire, nadie me ha comentado esta operación. No sé si quiere que le diga. Sí, pero muchos de los acontecimientos cruciales en la historia de España, pues por una cuestión como de azar, pues su nombre va apareciendo y usted no se ha enterado de nada. Esto es como la película Forrest Gump, ¿no? Cuando decía que la vida es una caja de bombones que no sabes cuál te va a tocar. Mire, yo llevo, ahora no, he estado 40 años en la vida política, no he sido condenado, ni juzgado, ni llamado como investigado, ni imputado. Pero si nadie le está acusando de nada. Algo bueno habrá, que nadie me está acusando de nada. Señor Rajoy, no se ponga a la defensiva. No estoy acusando, estoy diciendo que hay... faltaría más, señor Rajoy. Excusatio non petita. No, estoy diciendo que hay una sucesión de hechos que le apuntan a usted. Y yo le pregunto que qué explicación le da a usted, que es una persona inteligente, de que aparezca su nombre sucesivamente. Ya se lo he dicho varias veces a usted y a sus colegas. ¿Qué quiere preguntarme lo mismo? Vamos a otro, me quedan 2 minutos, vamos a otro razonamiento.